Ahora quiero presentarles a nuestro ponente de hoy. Pedro Rocha es un doctor en biotecnología, en biología molecular de la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Actualmente trabaja como especialista internacional y coordinador en biotecnología y bioseguridad en el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, o IICA, basado en Costa Rica. Desde aquí proporciona soporte técnico en biotecnología y bioseguridad a los ministerios de Agricultura de los 34 países miembros del ICA. También ha ocupado puestos como científico de investigación en el laboratorio Salisbury y el Reino Unido, y también en AgroSavia en Colombia. Investigador en el Centro Internacional de Agricultura Tropical y investigador en biotecnología en el Centro de Investigación de Aceite de Palma. También ha sido consultor en la Sección Nacional de Planificación y Biodiversidad y especialista en biotecnología e innovación en el ICA. Pedro también ha sido asesor académico para varios estudiantes de posgrado y ha escrito más de 150 artículos o informes técnicos y notas de prensa. También ha presentado hecho más de 30 presentaciones internacionales y organizado numerosos eventos internacionales sobre el tema. Le damos la bienvenida para que haga su presentación. Pedro, por favor, comprueba si podemos oírte y si podemos ver tu presentación, y luego puedes empezar. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Gracias, Héctor, por tu invitación y tu amable presentación. Voy a cambiar mi pantalla, a compartirla, mejor dicho, y para evitar cualquier tipo de problema, voy a detener el vídeo y vamos a empezar ahora mismo. Gracias a todos. Gracias por su presencia y por la invitación. En los próximos minutos voy a compartir la presentación del ICA como facilitador en las discusiones preparatorias sobre el COP y el COP-MOP en el hemisferio occidental. Y vamos a empezar con una breve introducción sobre el ICA, seguido por el contexto regulatorio con respecto a los organismos modificados genéticamente, los OMG, y las consideraciones regulatorias. Y luego presentaré la forma en que el ICA contribuye técnicamente a los debates del COP-MOP, en particular para la preparación del COP15, COP-MOP10 y MOP3. Y compartiré con ustedes un resumen de los debates internos y terminaré con algunos comentarios finales. El Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, el ICA, es la agencia especializada del Sistema Interamericano para la Promoción de la Agricultura y el Bienestar Rural. De forma similar a la FAO de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos tiene el ICA, que fue creado hace 80 años, y somos una de las instituciones multilaterales más antiguas del mundo. Los constituyentes, el ICA, son los ministros de Agricultura del Consejo Interamericano de Agricultura, el IABA. ¿Qué es lo que hace el ICA en biotecnología? Cumple con el mandato de ser un canal independiente para intercambiar información, y trabajamos de forma conjunta con agencias públicas, institutos de investigación, universidades y el sector privado en cada uno de sus países. Realizamos 3 tipos de acciones que se explicarán en detalle más adelante. Realizamos acciones de soporte institucional, formación en bioseguridad y comunicación de biotecnologías. Me gustaría reflexionar sobre la forma en que la ciencia, la tecnología y la innovación
han sido vitales para la supervivencia de la especie humana, pero también la ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes, no son suficientes y al menos hay que incluir por lo menos un elemento más, la institucionalidad. La institucionalidad entendida como instituciones e instrumentos que son los instrumentos que permiten que las cosas funcionen. En el punto de vista del ICA, la transformación a agricultura requiere una interacción más estrecha entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la institucionalidad para responder de forma eficaz a las crecientes demandas de la sociedad. Después de esta introducción institucional, creo que es importante establecer el contexto regulatorio de la biotecnología y la bioseguridad. La biotecnología, según lo define la Convención de Biotecnología, es cualquier aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta definición se ha convertido en una de las más importantes herramientas estratégicas para el desarrollo. Bajo esta amplia definición se pueden considerar muchas actividades como biotecnología. Además, debido al riesgo potencial implícito en cualquier tecnología, hay un interés creciente en garantizar el uso seguro de la biotecnología, el uso seguro de sus procesos y productos. Y debido a esta preocupación, se ha desarrollado el concepto de la bioseguridad. La bioseguridad se define como una amplia gama de medidas políticas y procedimientos que se ocupan de preservar la pérdida o impedir la pérdida de integridad biológica, minimizando los potenciales efectos negativos o riesgos que puede presentar potencialmente la biotecnología al medio ambiente o a la salud humana. Tal como vemos aquí, hay varios instrumentos regulatorios de biotecnología y bioseguridad, bajo dos enfoques, el medioambiental y el de seguridad alimentaria. El instrumento internacional que regula la seguridad alimentaria es el Codex Alimentarius. Con respecto a los instrumentos que tratan con la bioseguridad para reducir los riesgos potenciales al medio ambiente, están, entre otros, la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre responsabilidad y compensación. Entrando más en profundidad en cada uno de estos instrumentos, sabiendo que en las sesiones anteriores Felicity y otros han explicado ya en detalle algunos de estos detalles, eh, los instrumentos basados en los intereses de seguridad son muy relevantes desde el punto de vista medioambiental. La CBD establece que todos los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos de diversidad biológica. En los artículos 19 y 8 de la Convención se alude a los OMGs. La biotecnología es una cuestión de interés medioambiental. Por su parte, el protocolo de Cartagena pretende o tiene la intención de asegurar el manejo, el transporte y el uso seguro de los productos alimentarios, de los productos modificados genéticamente. Y el protocolo de Nagoya plantea qué podría suceder si el movimiento transfronterizo de estos productos causara daños. Aquí quería mencionar dos protocolos que no debemos confundir. El de protocolo vinculado al compartir equitativo de beneficios, que es diferente del protocolo
eh, en algunos países se ha producido confusión que ha dado lugar a equívocos jurídicos, por eso lo menciono. Varios países latinoamericanos del hemisferio occidental están vinculados por estos compromisos internacionales. Espero que puedan ver en esta tabla la lista de países. Pero me gustaría resaltar aquí que cuando un país ratifica una convención por medio de una ley nacional, la expresión internacional se materializa en un instrumento nacional, un instrumento jurídico, una ley nacional. Y estas convenciones internacionales no son limitadoras, limitantes, sino que establecen contexto general para que cada país pueda interpretar e implementar acciones según sus propios marcos institucionales y legales. Por eso tenemos una heterogeneidad en la implementación de los protocolos de seguridad y otros, del Cartagena y otros. Aquí, como vemos aquí en esta gráfica, es importante saber que, aparte de la interpretación, esperamos que la misma aplicación de OMG se presente en distintos países y los elementos conceptuales del análisis son los mismos, la conclusión será muy similar. Y con esto las barreras comerciales se evitan o pasan por alto. Con respecto a los OMGs, hay que tener en cuenta la edición de genómas con tecnologías de distintos nombres desde el punto de vista regulatorio. Las tecnologías son muy precisas, pero muy complejas para explicarlas en detalle, lo cual podría ser un problema para la comunicación y la formación. El hecho importante es que la edición de genómenas es un ejemplo de manipulación de genomas, pero es diferente de modificación genética basada en transgenes. Desde el punto de vista regulatorio, la edición de genómenas es una tecnología cuyos productos son evaluados caso por caso y requieren explicaciones sobre su naturaleza transgénica. Como resultado de estas consideraciones, varios países del hemisferio occidental disponen de regulación que permite la edición controlada o segura de los genómenos. Pero cabe mencionar que la regulación tiene múltiples funciones. La más importante es proteger la salud pública y garantizar la seguridad. También aumentan la seguridad del suministro alimentario y también mejoran o estimulan la innovación. Aquí es relevante mencionar que el enfoque regulatorio elegido por un país determina cuál de estas herramientas estarán disponibles para los agricultores. Los enfoques regulatorios deben estar basados en ciencia, proporcionales en cuanto a riesgo y también deberían ser defensibles, creíbles para el público, porque las preocupaciones del público pueden reflejar preocupaciones no científicas. Si los procesos regulatorios van a estimular la innovación, también deben ser oportunos y predecibles y transparentes, que es necesario tanto para la confianza del público y estimular la innovación. Y las regulaciones efectivas deben proteger la seguridad pública y permitir la producción y la comercialización de productos seguros. Cuando los enfoques regulatorios están armonizados entre distintos países, hay que reconocer, sin embargo, la heterogeneidad, porque los países han abordado distintos enfoques regulatorios y no existe un enfoque único. Hay distintas estructuras regulatorias y legales en los distintos países, a distintos activadores regulatorios cuando se consideran OMGs.
de producto o de proceso. También la supervisión por parte de distintos artículos de, por ejemplo, Ministerios de Agricultura o Pesca o Medio Ambiente, o una supervisión compartida por múltiples ministerios o incluso países. Y se necesita un acuerdo general para determinar qué es lo que debe ser regulado. Con el inicio de la edición de genoma y secuenciado de genomas, tenemos un panorama tecnológico muy diferente con respecto a los transgénicos o los OMGs. Sin embargo, los objetivos regulatorios y todos los productos de biotecnología o convencionales siguen cumpliendo la norma de ser seguro para humanos, animales y el medio ambiente. Los enfoques regulatorios que reflejan las características y los riesgos potenciales de los productos de las nuevas tecnologías. Y estos marcos regulatorios permiten la producción y comercialización de productos seguros. Antes de terminar esta sección, quiero reforzar la idea de que hay muchos aspectos diferentes que deben tenerse en cuenta en el uso de la biotecnología. Es vital reconocer y diferenciar las realidades basadas en hechos de los mitos basados en creencias, porque debemos recordar que de esta diferenciación vamos a tener distintas consecuencias. Hasta ahora, la importancia de la institucionalidad, como la Comisión de Biodiversidad, y además el papel de las regulaciones que reconoce la heterogeneidad de los países han sido tenidas en cuenta. Y con todos estos elementos, quiero centrarme en la forma en que el ICA contribuye al desarrollo de biotecnologías para la agricultura del futuro. ICA trabaja activamente en tres grupos de acciones. Primero, organizando y dando apoyo a ejercicios de comunicación eficaz de biotecnología. Por tanto, organiza por su cuenta o conjuntamente seminarios, talleres y actividades similares para clarificar los conceptos básicos o demostrar los usos y aplicaciones de las biotecnologías. El segundo grupo de acciones se centran en dar formación en cuestiones específicas, por ejemplo, en bioseguridad, temas como evaluación de riesgos, biología sintética y edición de genomas. Y en cuanto a formación, capacitación y comunicación, aquí vemos detalles, imágenes de un seminario de evaluación de riesgo en lo que podemos movilizar a 42 reguladores de 24 países. En 2018 vemos aquí detalles del seminario sobre la edición genómica para reguladores hemisféricos realizada en Cali, en Colombia. Es importante mencionar que desde este seminario se propuso la base de la Declaración Internacional sobre las aplicaciones agrícolas de la biotecnología de precisión. En el año 2020 realizamos una formación práctica en edición de genoma, una actividad conjunta entre el ICA y la Alianza de Biodiversidad en Colombia, y en 2 semanas realizaremos un nuevo curso de laboratorio sobre genomas en Colombia. El tercer grupo de acciones, el ICA contribuye proporcionando, dando soporte técnico a las instituciones, revisando políticas y normas que proponen ajustes a los marcos regulatorios y apoyar a los países en la preparación para su participación en los foros internacionales como la CBD, el Protocolo de Cartagena, la OSD o la Organización Mundial del Comercio. Aquí pueden ver algunos ejemplos de estas iniciativas. Algunas de ellas
con organismos modificados genéticamente, otras relacionadas con edición genética, incluso algunas iniciativas que tienen que ver con nuevos inputs biológicos para la agricultura, que son relevantes para la agricultura orgánica, para la agroecología. Porque la biotecnología es la base de todas las formas de agricultura. En cuanto a la preparación para la participación en foros internacionales, ICA ha estado facilitando estos debates desde el año 2006 en reuniones presenciales que se han llevado a cabo aquí en Costa Rica, con 18 o 20 países involucrados que han estado participando. Hemos invitado aproximadamente a 40 a 45 personas, la mayoría de ellas reguladores de los correspondientes ministerios de Agricultura y a veces del Ministerio de Medio Ambiente de sus países. Durante estas reuniones pre-COP, los temas en CBD y en PCB se explican, se discuten, se debaten y después se compila un documento, se genera un documento. Para COP15, COP-MOP10 y MOP3, las reuniones presenciales no fueron evidentes, como saben ustedes, obviamente, para las cuestiones de COVID-19, así que se realizaron 18 eventos virtuales a partir de enero de 2020. Aquí pueden ver en la parte derecha la lista de estos eventos virtuales, las sesiones. Cada una de ellas ha seguido la siguiente estructura. En primer lugar, una actualización sobre las actividades internacionales. Esa parte la está presentando Pierre Vandermeer. Y después hemos tenido los desarrollos técnicos sobre un tema concreto. Para ello hemos invitado a una serie de especialistas. Después de escuchar toda esta información, concluimos con un debate abierto de lo que yo llamo un tour de países que incluyeron desde Canadá hasta Argentina, dando oportunidad a los participantes para expresar sus ideas. Sin embargo, no ha habido un posicionamiento oficial de los países, es simplemente un intercambio de ideas y para hacer eso hay información que se transmite, que se debate internamente en cada COP. A efectos de la sesión de hoy, del seminario de hoy, tengo que decirles que hemos tenido una sesión en Gene Drives, en impresores genéticos, en marzo. Tuvimos una reunión en marzo de 2020. Aquí se puede acceder a todos los materiales de la reunión a través de este enlace. Podrán ver la presentación y acceder. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos de los mensajes generales de las ideas que vienen de esas reuniones virtuales, esas 18 reuniones que mencionamos anteriormente. Aquí pueden ver que los mensajes están escritos tanto en español como en inglés. Esto es hecho así porque a veces los mensajes pueden quedar distorsionados. Los dos mensajes generales de estas reuniones virtuales son los siguientes. En primer lugar, es importante participar en las reuniones de OSAC y de COP-MOP porque es allí donde se toman las decisiones y el silencio implica que se acepta. Y el segundo mensaje general, como pueden ver aquí, a partir de los debates, de esas 18 sesiones, es que la virtualidad, esos eventos virtuales han demostrado ser útiles para el intercambio de información durante el periodo de la crisis sanitaria, pero también hay un consenso en el sentido de que la toma de decisiones debe hacerse en persona en COP-MOP15. En cuanto a este tema general, este marco global de biodiversidad post-2020, hemos visto que es bueno que el COP-MOP establezca un programa de trabajo ambicioso y con visión de futuro. Todos nosotros reconocemos eso. Pero en cuanto a biotecnología, el framework global de biotecnología debería, en consonancia con eso, debe subrayar que el acceso a la biotecnología y la transferencia de biotecnología son fundamentales
para alcanzar los objetivos del CDB. En cuanto a la bioseguridad, este framework, este marco de trabajo global, debería alinear más la meta 17 con el preámbulo del CPB, subrayando, entre otras cosas, que la biotecnología moderna tiene un gran potencial para el bienestar humano si se desarrolla y se utiliza con las adecuadas medidas de seguridad. Por supuesto, estas son algunas de las ideas que llegaron antes de la reunión de marzo de este año. En nuestra siguiente sesión, 26 de mayo, hablaremos de todas estas cuestiones. Revisaremos algunas de las conclusiones que vienen de estas reuniones anteriores. En cuanto a temas específicos de la Convención y del protocolo, los participantes llegaron a las conclusiones siguientes. En cuanto a la biología sintética tiene el potencial de contribuir significativamente a muchos de esos objetivos sostenibles globales, y cualquier debate de la COP debe ser equilibrado a la hora de abordar tanto los beneficios previstos como los posibles riesgos. Otra idea de este tema concreto de la biología científica es que es importante facilitar la cooperación internacional, promover y apoyar la creación de capacidades, la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos en relación con la biología sintética. Y hay una idea parecida sobre el debate acerca de la biología sintética en el marco de la COP, que se ve obstaculizado por el hecho de que no existe una descripción acortada de lo que significa biología sintética, de lo que es la biología sintética. Para nosotros, en nuestros debates, quedó muy claro que hasta ahora todos los productos de la biología sintética caen dentro de la categoría de organismos modificados genéticamente. Y por tanto, de acuerdo con esos debates, quizás no haya necesidad de generar una nueva categoría de productos o de tener un nuevo protocolo para dar respuesta a esta biología sintética, porque de acuerdo con nuestros debates, la biología sintética queda incluida en el protocolo de Cartagena. En cualquier caso, este es el tipo de temas que hemos estado debatiendo durante estas reuniones. Pasando a temas específicos, en el convenio, en el protocolo, hemos también hablado del análisis o la evaluación del riesgo y el manejo del riesgo en organismos OVM. Por un lado, hemos visto que si bien la amplia experiencia de los países de la región demuestra que la metodología de la era del PCB es adecuada para cualquier tipo de organismo modificado, puede ser útil contar con material de orientación adicional, no guías, para realizar las evaluaciones de riesgo ambiental de manera eficiente y oportuna. Es importante, porque en el debate las personas no han pedido nuevas guías, nuevas directrices. Están más interesadas en tener casos prácticos, estudios, es decir, casos de la vida real. Creo que es importante aclarar ese punto. Otra idea que hemos visto es que los documentos de orientación, las directrices, pierden su valor si se transforman en documentos prescriptivos. Hay otra idea que menciona que existen suficientes materiales de orientación para los peces modificados genéticamente, por ejemplo, pero que pueden ser útiles los materiales de orientación, como los casos prácticos, para los organismos con impulsores genéticos modificados. La cuarta idea es que es importante facilitar y apoyar la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología en relación con las evaluaciones de riesgo ambiental para organismos modificados. Como tema transversal tenemos la edición génica, y aquí tenemos varias afirmaciones. En primer lugar, la edición del genoma tiene el potencial de contribuir de manera significativa a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo con nuestro debate con el grupo, no es necesaria una nueva categoría para regular productos de la edición genética. Y como ya se ha mostrado, en los países latinoamericanos ya se han aceptado, ya que han introducido este tipo de productos sin necesidad de
recurrir a nueva legislación o a una nueva categoría de evaluación. Otro punto es que, si bien la edición del genoma puede utilizarse en la biología sintética y en el desarrollo de impulsores genéticos, esa edición del genoma no se debe equiparar a la biología sintética ni a los propios impulsores genéticos, para evitar la confusión o para generar malentendidos en cuanto a la tecnología. Para concluir, varios mensajes que ICA utiliza en cuanto a la importancia de la biotecnología para el desarrollo de la agricultura y la idea de que el impacto de esos marcos de trabajo internacionales y las relaciones nacionales son muy relevantes. Esos impactos son muy relevantes. Por tanto, la tecnología en general y la biotecnología en particular son esenciales para una producción alimentaria sostenible y para las distintas formas de la agricultura moderna y de la crianza de animales para consumo humano. Se han desarrollado varias herramientas que se pueden utilizar. Ese es un mensaje muy importante. Ahí es donde ha estado ICA muy activa promoviendo. Otro mensaje es que la biotecnología moderna es segura. Y esto queda garantizado por la aplicación estricta de marcos de trabajo regulatorios. Para nosotros queda claro que la ausencia de marcos de trabajo regulatorios o las regulaciones restrictivas generan un círculo vicioso de ilegalidad y nadie quiere tener nada que ver con estas actividades. Obviamente. La última idea es que los marcos de trabajo regulatorios garantizan que todo evento quedará analizado basándose en argumentos técnicos y científicos y que la tecnología quedará disponible, de manera que los productores que la quieran utilizar podrán hacerlo. En una situación ideal, cualquier enfoque regulatorio debería permitir que los productos seguros lleguen al mercado, promoviendo el desarrollo de nuevas ideas de la innovación y proporcionando oportunidades para que los agricultores y los ganaderos incorporen innovaciones en sus sistemas de producción de manera sostenible. La agricultura del futuro demandará una interacción más estrecha y más sólida entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la institucionalidad para poder dar respuesta de una manera eficiente a la demanda creciente por parte de la sociedad. Los marcos de trabajo internacionales deberán ser interpretados por los países, por cada país, reconociendo sus propias idiosincrasias y alineándola con sus reglas nacionales. Tanto la formación y capacitación científica como la regulatoria y la comunicación se deben reforzar de cara a los distintos grupos a los que nos dirijamos. En ese sentido, la cooperación regulatoria es un elemento clave para cerrar la brecha en distintos países. Por otro lado, la biotecnología de precisión está superando una serie de cuestiones de limitaciones técnicas y regulatorias. Con la biotecnología de precisión, por ejemplo, la edición genética, será necesario adoptar rutas prácticas basándonos en productos más que en procesos a la hora de tomar nuestra decisión. En cuanto a edición génica, estamos en una nueva era de la biotecnología, donde la precisión está en el centro. Se está desarrollando con el rigor científico en el centro, reconoce la importancia de la bioseguridad. Y esto es muy importante, muy relevante. La edición génica no podrá desarrollarse si se establecen marcos de trabajo regulatorios muy restrictivos. Por eso, por lo que la Convención sobre Biodiversidad y el Protocolo de Cartagena están debatiendo cuestiones como la evaluación de riesgos, la edición génica y la biología sintética. Esperamos que las reuniones COP adopten decisiones que garanticen ambas cosas, la seguridad y el desarrollo técnico. Espero haber sido capaz de hablarles de cómo ICA está contribuyendo a estos debates COP, facilitando la interacción entre distintos países dentro del entorno occidental. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de darles respuesta. Muchas gracias por su atención. Héctor, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Pedro.
Te agradezco la presentación y llegado hasta este punto me gustaría animar a cualquier persona que tenga preguntas a que o bien las planteen a través del chat o levanten directamente la mano. Veo que tenemos a una persona levantando la mano, que voy a permitir a David que hable. Por favor, activamos el micrófono de David. Gracias, Héctor. Gracias, Pedro, por esa presentación tan clara. Realmente interesante. Mi pregunta tiene que ver con mi deseo de tener una mejor perspectiva sobre el nivel de acuerdo o el nivel de desacuerdo que hay en las opiniones entre los distintos países de América Latina. En primer lugar, me gustaría decir que tengo la impresión, y no soy un experto en las cuestiones internacionales, pero tengo la impresión de que globalmente hay una postura muy progresista adoptada por los países de América Latina en cuanto a esta biología sintética y la biogénica. Me pregunto, ¿hasta qué punto ha sido difícil o fácil conciliar las distintas posturas? Gracias, David. Esa es una pregunta excelente. Porque aunque nosotros como ICA facilitamos a través de esta plataforma las cosas para que los países se reúnan, para que puedan debatir sobre cuestiones concretas, se tratarán en el convenio, en el protocolo de Cartagena, etcétera, no somos, o los países no están generando una postura común. Para nosotros, eso está bien. Lo que hemos visto es que esta plataforma, esta iniciativa es muy útil para identificar aquel grupo de países que tienen ideas concretas o temas concretos que tratar. Para hacer eso, cuando participan en el escenario COP, los países tienen afirmaciones, tienen declaraciones muy claras. Algunas de esas declaraciones vendrán apoyadas por países de América Latina, pero también podría ocurrir que no hubiese apoyo por parte de países de la misma zona, de la misma región. En ese caso, nosotros no vamos a actuar como actúan los países de la Organización de Estados Africanos. A veces actúan como un bloque o como la Unión Europea. En ese sentido, en América Latina, no, la cosa es distinta, la situación es distinta. Los países se escuchan todos a todos, pero tienen su propia posición. Y se puede identificar, por ejemplo, un grupo de posturas dentro de cada reunión. Algunas personas me decían, pero es que puede ser frustrante para la ICA ver estos niveles de desacuerdo. Pues en absoluto. Para nosotros resulta muy interesante ver cómo los países están progresando, están evolucionando, teniendo en cuenta lo importante que es ese debate a nivel interno y cómo se están preparando y defendiendo sus propias posturas. Algunos de estos países están empezando a interactuar con otros, pero en todo momento lo que estamos haciendo es reconocer y defender la heterogeneidad, porque reconocemos que cada país es distinto, cada país tiene su propia postura soberana y eso lo respetamos. Lo que estamos haciendo es proporcionar una plataforma para el debate. Hemos visto que para algunos temas, de manera independiente pueden llegar a la misma conclusión. Y te doy un ejemplo. Cómo enfrentarse con productos o cómo tratar el tema de productos derivados de la edición génica. Hay países que dicen, no necesitamos una nueva categoría, porque básicamente tenemos las categorías existentes, desde el punto de vista regulatorio se puede gestionar cualquier producto que viene de la edición génica. ¿Es un producto modificado genéticamente o no? Ha sido muy interesante ver cómo han llegado a la misma conclusión por caminos distintos, gracias al hecho de que han estado participando en este tipo de seminarios y de intercambio de opiniones de información. Por tanto, cuando los países participan en estas relaciones con MOPA, en el caso de América Latina, aunque tenemos esas disparidades, tenemos esta plataforma para intercambiar ideas. Y creo que
Es muy sano tener esa diversidad presente, diversidad en posturas, porque eso reconoce y respeta la heterogeneidad que hay entre muchos países. Espero que esta respuesta tan larga haya contestado a tu pregunta, a tus comentarios. Sí, lo hace. Muy útil. Sí, está claro. Veo cómo las cosas funcionan y te lo agradezco. Te agradezco la explicación. Sí, y de hecho, esto es algo interesante de recalcar. Que los países de América Latina, a diferencia de los países de la Organización de Estados Africanos o de la Unión Europea, no actúan como bloque, no tienen ese enfoque de bloque sobre las negociaciones. Y eso nos recalca otra cosa. Es importante comprender. Por ejemplo, la cuestión de impulsores génicos. Quienes realizan investigación en ese campo han expresado su preocupación sobre el lenguaje que se utiliza, sobre las restricciones que se han podido implantar en el COP. No. Me interesaría saber si hay ciertos niveles de simpatía en algún país en América Latina hacia ese tipo de cosas. He visto, por ejemplo, que se han prohibido ciertas cosas en la agricultura en algunos países de la zona. Me gustaría saber qué visión tienes de esto, sobre qué está ocurriendo en distintos países en cuanto a nuevas tecnologías. Sí, Héctor, gracias. Ese es un punto muy importante. Porque estos impulsores genéticos en la tecnología es uno de los puntos calientes. Todo el mundo está hablando de ello. Es un tema caliente. Internamente, a nivel de cada país, dependiendo del país del que hablemos, hay debates que pueden ser más o menos enconados, porque hay grupos de personas dentro de cada país que apoyan el desarrollo de esta tecnología, porque dicen, mirad, esta tecnología puede ser muy útil, no solamente a efectos de salud animal o salud humana. Podríamos utilizar esta tecnología para poder controlar, para poder mejorar el entorno, el medio ambiente, o incluso para mejorar las cosechas, la agricultura en general, porque se puede utilizar la tecnología para evitar la extensión de plagas. Mientras que hay otro grupo de personas dentro de esos mismos países que mencionan lo siguiente. Bueno, la tecnología es muy nueva, aún no sabemos qué riesgos hay. Estas son las dos principales líneas de pensamiento, las dos principales ideas, y por supuesto hay cierta fricción. Lo que está ocurriendo en los países es lo siguiente. Me gustaría mostrarles aquí que dependiendo de los avances que se estén produciendo, los principales avances en regulación, biotecnología o bioseguridad, tenemos que ver qué ocurre en el sector agrícola y ganadero. Aquí vemos algunas de las regulaciones que se han lanzado, que se han aprobado en América Latina, sobre cosechas modificadas genéticamente. Tenemos un grupo, tenemos países que tienen una postura muy a favor del marco de trabajo regulatorio que permite utilizar estas cosechas, recurrir a cosechas modificadas. En otros países, por extensión, están empezando a considerar otros productos modificados genéticamente, otros productos, por ejemplo, a través de impulsores génicos. En América Central, en Honduras, que es el país más avanzado, que es el país que tiene más experiencia, están interesados en explorar y en quizás autorizar otros productos modificados genéticamente. Por ejemplo, los mosquitos, a efectos de salud pública, para controlar la fiebre amarilla, etc. Tenemos algunos otros países, como por ejemplo Guatemala, que tiene un marco de trabajo regulatorio relativamente nuevo y que permite realizar estudios sobre cosechas modificadas genéticamente. Pero están tomando decisiones sobre productos de la rizogénica también. En la última charla que tuve con los reguladores allí, en Guatemala, tienen interés en explorar el uso de otras tecnologías
Y los impulsores génicos son otro capítulo que están mirando, porque ven oportunidades, no solamente para el desarrollo, sino también para transferir la tecnología y ayudar a las personas con ella. Hay otros países que vemos aquí en rojo, en los cuales tienen como una postura anti-GM. Y si bien esta postura fue establecida para las cosechas, ha sido extrapolada a cualquier producto genéticamente modificado. Venezuela tiene un plan nacional para el uso de los OMGs en la agricultura, pero no están considerando los gene drives como oportunidad de superar determinados problemas biológicos. Bolivia es un ejemplo interesante. Han prohibido las cosechas genéticamente modificadas, excepto la caña de azúcar, cuando se habla de la edición genómica o la secuenciación. No tienen interés en siquiera empezar a hablar sobre el tema. En Perú hay una moratoria de 15 años que fue presentada el año pasado. Es interesante porque no quieren saber nada sobre los OMGs. Sin embargo, están interesados en saber más sobre la edición de genoma y eventualmente si se genera una especie de regulación para los productos editados genómicamente y sus productos, eventualmente tendríamos una oportunidad, pero en este momento no es posible. Ecuador tiene una prohibición constitucional sobre los MGs, pero en otra ley, la ley orgánica del medio ambiente, abre la posibilidad de trabajar con otros productos de biotecnología que no están calificados como OMGs. En este sentido, los productos de edición genómica y sus derivados podrían ser presentados y evaluados en Ecuador. Y depende mucho de la situación política y la forma en que las autoridades en un momento determinado consideren la biotecnología en general y los OMGs específicamente. Espero haber podido ilustrar la respuesta. Quería mencionar aquí también que con respecto a las regulaciones de edición genómica, en algunos países están interesados, al menos, en hablar sobre los gene drives como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, en fin, todo lo que están en la lista. Y estos son los países que en este momento tienen regulación que permite tratar con productos editados genómicamente, que abre la posibilidad de trabajar con los productos derivados como los gene drives. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, Pedro. Es una respuesta muy buena que ilustra la heterogeneidad predominante y también la forma en que, si bien los países tienen distintos puntos de vista, se puede proporcionar una plataforma para que intercambien sus puntos de vista. Y Héctor, es interesante porque creo que es nuestro trabajo, no importa si un país es pro o a favor de una tecnología determinada. Al final, en lo que nos interesa es que estos países implementen un marco regulatorio claro para implementar la decisión soberana sobre este tema de tecnología. Y creo que eso es importante, porque cada país, quizás la decisión de prohibir un producto determinado o tecnología, no es técnica, sino tiene más que ver con cuestiones sociales, económicas, o incluso políticas o ideológicas, y hay que respetar eso, pero creo que esta es la razón por la que nosotros como ICA hemos podido aunar estas distintas posturas, porque no estamos calificando, descalificando o juzgando posturas.
Simplemente estamos escuchando, permitimos el intercambio de información, que es lo que hace cada país con la información. Es asunto de ellos. Lo importante es que ellos reciben la información y al menos saben las cosas que otros países están analizando y considerando. Y creo que esto es muy importante, al menos para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta escrita que, como dice que parte de la presentación que tiene que ver con la evaluación de riesgos, usted ha mencionado que había directrices necesarias para los organismos que contienen impulsores genómicos, los gene drives. Es necesario para que los organismos que contienen estos impulsores. ¿Podría aclararnos si la directriz de evaluación de riesgo para los pescados, cómo se llegó a esa conclusión? Y también si este es la postura que los países en América Latina han tomado. Gracias, Héctor. Esa es la pregunta de Willy. Gracias, Willy. Muy bien. Con respecto a las directrices de evaluación de riesgo, como usted recordará, en México, en el COPMOD de México, en 2016, la Secretaría presentó el documento de directrices o guías para su aprobación, pero esa guía no fue aprobada. Yo pienso que sobre la base de esa experiencia, para presentar ese documento, la Secretaría pasó como 6 o más años y no pasó nada. Y sobre la base de esa experiencia, al menos los representantes de América Latina, al menos los invitados a nuestras reuniones, dijeron, bueno, hay muchas guías o directrices para la evaluación de riesgo y el cuidado del medio ambiente, y cada una dice qué es lo que hacer y cómo hacerlo. Y hay principios generales para hacer estas evaluaciones de riesgo medioambiental. Y lo que dicen es que es más importante que el documento de guías o directrices podría ser más útil que incluyera ejemplos específicos y cómo los marcos regulatorios en países de más experiencia han aprobado o rechazado un evento determinado, porque de esta forma podrían ver en términos prácticos qué es relevante y qué no lo es. Esa es la idea que teníamos. Con respecto a las directrices para los pescados genéticamente modificados, bueno, hay dos documentos que explican cómo hacerlo. Nuevamente, sería muy útil, al menos para los países que no tienen una larga historia de aprobaciones, sería muy útil saber cómo los países de más experiencia como Brasil, Estados Unidos, Argentina, están aprobando estos reglamentos específicos para pescados genéticamente modificados. Y lo mismo pasa con los impulsores genéticos, los gene drives. Tenemos que evitar tener estas directrices estrictas que no pueden aplicarse porque contienen muchos conceptos básicos o o pierden claridad. Y podríamos tener en su lugar un ejemplo específico analizado por un país que autorizó ese evento, y nosotros como reguladores podremos analizar de forma exhaustiva ese evento que eventualmente podría ser aceptado en nuestro país o legislado. Esa es la diferencia entre directrices obligatorias y ejemplos de casos específicos. Otra cosa que dicen es, miren, las directrices obligatorias entrañan un gran riesgo porque cada país tiene sus propias circunstancias
Y, por ejemplo, un caso extremo del protocolo de Cartagena es proporcionar una vista general de que tenemos que tener en cuenta. Pero cada país, según sus necesidades, sus requisitos, su marco legal, puede ajustar algunos de estos elementos y dar prioridad a algunos u otros. Y de esta forma tomar una decisión. Creo que esta es la idea, el principio detrás de este debate sobre las directrices, y los países tendrán que tener más ejemplos específicos para demostrar cómo estos países más experimentados en regulaciones llegaron a tomar sus decisiones. Este es un tema que está cercanamente relacionado con la necesidad de formación, de capacitación. Esto es un comentario general que se extrae de estas reuniones. Todos los países piden capacitación sobre los entornos de riesgo, sobre la evaluación de riesgo, y dicen, más que tener una serie de seminarios hablando de la reevaluación de riesgo, que es tal y tal cosa, con tales principios, etcétera, nos interesaría más tener talleres en los cuales los expertos, los reguladores expertos, nos muestran cómo han procedido en casos específicos y cuáles fueron las barreras, restricciones, los debates y cómo estos reguladores de otros países han superado estas barreras. Esta es un poco la historia detrás de la declaración específica que se incluyó en el resumen de los debates. Muchas gracias. Volveremos al desarrollo de estas directrices basado en ejemplos, pero me gustaría darle la palabra a Dave, que ha levantado otra vez la mano para formular su pregunta sobre este tema. Gracias, Héctor y Pedro. Ha habido mosquitos genéticamente modificados liberados en Brasil durante bastantes años. Y me preguntaba, y parece que la gente que ustedes tratan tienen intereses en la agricultura, pero yo me pregunto cuántos de estos mosquitos genéticamente modificados se incluyen en o son objeto de los debates. Bueno, David, esto es interesante porque antes de la liberación de los mosquitos y se realizó este experimento en Brasil, los mosquitos fueron liberados en otros países, creo recordar Indonesia, para hacer algunas pruebas. Brasil hizo las pruebas y publicó los resultados que fueron muy positivos. Y esto es interesante porque en los actos que hemos organizado, hemos invitado a los reguladores brasileños para que hablen de su experiencia con respecto a la aprobación de los mosquitos genéticamente modificados. Y en general, los reguladores de los países latinoamericanos son muy receptivos. Dicen, qué interesante esta tecnología. Y les gustaría sondear más en el futuro esta tecnología. Y yo recuerdo que después de presentar esta información, se produjo un pico de chikungunya y dengue. Algunos países preguntaron a Brasil y a las empresas preguntando más sobre esta tecnología. Y yo sé que algunos países, la empresa ha hablado con estos países para presentar la tecnología. En algunos países han hablado e implementado algunos impulsores genéticos, pero dijeron que no estamos alcanzando el nivel de protección que pretendíamos.
por ahora. Y en otros países, yo sé que han recibido delegaciones de Oxitec y están hablando con sobre esa posibilidad. Hay un elemento clave aquí, es que los marcos regulatorios de bioseguridad son muy claros en la mayoría de países de América Latina en cuanto al tratar con cosechas agrícolas, o cultivos agrícolas, pero no en los aspectos sanitarios. Y en algunos países, si bien tienes un marco regulatorio claro para la agricultura, cuando Oxitec u otra empresa llega para hablar sobre los impulsores genéticos y trabajar sobre la malaria, por ejemplo, se enfrentan a una barrera regulatoria porque dicen, bueno, nosotros como Ministerio de Salud no tratamos con este tipo de eventos. Y como no tienen regulación al nivel del Ministerio de Salud, algunas de estas iniciativas se ven frustradas. Por este motivo, en algunos países hemos recibido algunos mensajes de los ministerios de Agricultura diciendo que estaría muy bien que pudiéramos trabajar con las unidades o responsables a cargo de la salud humana para proponer una regulación sobre la biotecnología que afecta a los humanos. Esto es algo que creemos que es muy importante. Hay algunos países miembros de la ICA. Tenemos uno que tiene un muy buen marco regulatorio para la biotecnología y han pedido a Oxitec mosquitos genéticamente modificados para superar algunos problemas relativos a las moscas en el ganado vacuno. Y Oxitec dijo, bueno, estamos más centrados en la salud humana, no animal. O sea, creo que hay mucho espacio para nuevos desarrollos en términos de utilizar, por ejemplo, mosquitos genéticamente modificados para controlar enfermedades en animales o vectores de enfermedades. Es una muy buena oportunidad para trabajar en el marco regulatorio para aprovechar la tecnología con distintos fines, medioambientales o salud humana o animal. Muy bien, muchas gracias. Quería retomar la cuestión de las directrices o guías. En su debate sobre los casos prácticos, los ejemplos, me hizo pensar que el desarrollo de las directrices o guías será una actividad fructífera si hay experiencia sobre la cual basar las directrices. Y da la sensación de que es una tarea difícil pedir a cualquier país o región, o incluso a la Convención de Biodiversidad, que asigne un grupo para desarrollar directrices para, por ejemplo, los impulsores genéticos, cuando hay poca experiencia en ese campo. Entonces, me gustaría saber cuál es tu reacción a esta idea. Si esto está, si los reguladores de América Latina piensan que si tienen casos prácticos, si no tienen casos prácticos, como no hay con los impulsores genéticos, si no sería más útil para las directrices. Bueno, Héctor, sabes que al hablar con los reguladores, ellos quieren enfoques prácticos.
Cuando hablamos con reguladores alimentarios, dicen, muy bien, cuando hablamos de regular para productos alimentarios, tenemos el códex, el anexo del códex. Y cuando vemos estos instrumentos, es un instrumento muy sencillo. No incorpora muchos elementos y creo que esto ha sido el error de las directrices que han sido propuestas en el pasado. Al final se ponen muy complicados, son documentos complicados que incluyen tantas cosas que los países tienen dificultades para implementar este tipo de directrices. Pero cuando tenemos instrumentos como el anexo del Códex Alimentarios o del Protocolo de Cartagena, la gente entiende y empiezan a implementar este anexo y pueden adaptar determinadas cosas según el interés del país. Could be something similar. Okay, maybe it's not necessarily a guideline, mandatory guideline that you need to Quizás follow. no sea una directriz más obligatoria, porque hablamos del potencial de tener muchos productos distintos, porque es que es enorme ese potencial. Hablamos de tener al menos una lista de elementos que tenemos que tener en consideración para poder realizar nuestra evaluación de riesgo o para valorar lo que se puede hacer con los productos a través de impulsores genéticos. Yo veo que esto podría ser útil. Esto podría ser más útil que tener un documento muy complicado, de obligado cumplimiento, con un montón de matices. Porque al final, si uno tiene este documento tan grande, va a ser prácticamente imposible implementarlo en muchos de estos países. Cuanto más sencillo el documento, más probabilidad habrá de que se implemente en distintos países. Yo creo que esa es la idea. Sí, y eso es algo bueno a resaltar. Y parte de la razón por la que el documento principal sobre evaluación de riesgo que no se aprobó en Cancún en 2016, no se aprobó porque había tantas capas de complicaciones, de complejidad, que se habían acumulado con los años. Había personas que querían incluir una serie de elementos a tener en cuenta y se convirtió en un documento imposible de gestionar. Por cierto, otro punto realmente importante. Podríamos tener el documento estableciendo un montón de cosas. Y luego, y esta es la parte clave, dentro de cada país hay personas que dicen o que sienten que hay que interpretar y que son más puristas que los propios reguladores. Por un lado tenemos la intención del documento, que es una concreta, pero luego lo que otras personas entiendan leyendo el documento puede ser completamente distinto, su interpretación es distinta. Y esto, a su vez, genera grandes malentendidos y quizás grandes confrontaciones dentro de cada país con personas que tienen distintas posturas o incluso dentro de la misma agencia. Dependiendo de la persona, podemos empezar a tener distintos problemas. Esa es una de las cuestiones que vienen siempre con un documento grande. Pero cuando tenemos documentos más breves, que solamente contienen lo más relevante y la información necesaria para tomar decisiones, ahí las personas sienten más flexibilidad para el debate y se pueden incorporar ciertas cosas que estas personas consideren útiles. Esa es la idea. Sí, y una idea muy práctica, por cierto. Iván Ramushana hace una pregunta, bueno, en primer lugar dice que gracias por una charla tan inspiradora. Es bueno mencionar usted que en cuanto a lo siguiente, está de acuerdo en el sentido de que se pueden utilizar estas tecnologías en la agricultura, pero luego hay más regulaciones cuando hablamos de salud humana.
Quizás habría que conceptualizarlo mejor, saber mejor cómo puede afectar esto a la salud humana. Para que los reguladores agrícolas y ganaderos puedan decir, sí, eso es importante. En algunos países hay un marco de trabajo regulatorio que está muy bien desarrollado. Sé que hay conversaciones en marcha entre ministerios, por ejemplo, Sanidad y Agricultura, porque el Ministerio de Sanidad dice, bueno, ahora que ustedes han experimentado esto a través de la regulación, podrían participar ustedes en nuestros comités para intentar construir un marco de trabajo regulatorio o para ajustar el marco de trabajo que ya existe basándose en la experiencia de esas personas del sector agrícola. Por eso es tan importante para mí que toda esta información que se está generando en agricultura, en el medio ambiente o en sanidad, se pueda compartir con las personas para que todo el mundo pueda entender de manera sencilla. Porque haciéndolo así, conseguiremos un efecto multiplicador para la información. Con seguridad, esta información llegará a las personas clave. Estoy de acuerdo con ese punto, con ese comentario. Ivan, esa es una muy buena idea. Me alegro de que la hayas compartido. En cierto sentido, ha habido un intento de separar los intereses en la agricultura de los intereses en sanidad, en salud humana, porque hay ciertas personas que tienen la impresión, especialmente en el ámbito de los impactos genéticos, de que alinear la agricultura o identificar las aplicaciones en la agricultura con los impulsores génicos puede convertirse en un obstáculo para los esfuerzos que se están desarrollando en el ámbito de los impulsores génicos para que avance la tecnología. Por el equipaje que puede añadir la parte de la agricultura a la parte de la sanidad, de la salud humana. Pero por lo que estás diciendo, podría ser completamente distinto desde el punto de vista de los reguladores, en el sentido de la experiencia que se tiene en cuenta. Es decir, esto podría ser útil, porque está esta conexión entre la salud y la agricultura. La experiencia compartida puede ser útil. ¿Sabes una cosa, Héctor? Creo que estamos en un buen momento ahora por la crisis sanitaria y por esa visión en cuanto a la salud que muchos países ahora comparten para decir, vale, para poder dar respuesta a la situación actual y para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, la biotecnología es muy importante. Hay muchas herramientas distintas y una de ellas son los impulsores génicos, que están empezando a mostrar cómo la misma tecnología se podría utilizar para distintos propósitos. La base conceptual de la tecnología es la misma, pero esta podría tener muchísimas aplicaciones. Yo creo que en el mismo escenario, si somos capaces de mostrar cómo la tecnología puede ser útil para dar respuesta a la malaria, con los mismos principios, exactamente, podríamos dar respuesta a la excesiva presencia de roedores en islas o a la protección de cosechas. Porque en los silos puede haber roedores presentes que están destruyendo el grano almacenado. Ahí es donde las personas entenderán, vale, estamos hablando de los mismos conceptos, los números son los mismos, pero vamos a aplicar esos conceptos de maneras distintas, con propósitos distintos. Yo creo que ese es el tipo de mensaje que debemos enviar a la población. Vale, esto es una herramienta. Se utiliza la herramienta en muchas distintas situaciones para resolver problemas. Yo creo que ese puede ser un punto de vista útil. Sí, es una buena perspectiva. Y eso lo pone todo debajo del mismo paraguas. Hay aquí un comentario que tiene que ver con lo que tú comentaste sobre el nivel de guiado que debe haber.
Podemos tener un documento de alto nivel que puede ser aplicable de forma genérica, pero los países piden directrices más concretas. Esto lo estamos viendo mucho, especialmente con impulsores génicos. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo gestionamos este tipo de cosas? Es decir, un documento que signifique lo mismo para todo el mundo puede llevar a tener una herramienta, pero volvemos a la misma cuestión, una y otra vez. Las personas que tienen en países donde no hay mucha experiencia van a pedir guías más concretas, directrices más concretas. Esto lo voy a convertir en pregunta. Voy a preguntar, ¿cómo ves tú esa cuestión? Teniendo en cuenta que hay países que pueden pedir directrices más concretas sobre, por ejemplo, impulsores génicos y que quizás no estén viendo la perspectiva completa. Países que están centrándose mucho en lo concreto. Queremos directrices muy concretas sobre impulsores génicos. Quizás lo que necesiten sea más guiado en conceptos más generales. Más que las directrices, necesitamos trabajar mucho en la formación, la capacitación, explicándole a las personas las tecnologías, cómo funcionan. En un estado ideal, en una situación ideal, si pudiéramos implicar a los reguladores en cursos prácticos, sería bueno. Porque cuando uno ve, cuando uno toca, uno comprende de verdad las cosas. Creo que esa Mendelian genetics, oh, they say, no. Here is very complicated and very dangerous. And no, we need to train them and showing that, okay, the technology is just... La tecnología es como un ladrillo del muro de la biotecnología. Hablamos del punto de enlace entre la genética, las aplicaciones de la biología o la biología aplicada. Porque si no, si pensamos que generando directrices vamos a poder superar estas creencias o estas limitaciones por parte de los reguladores, yo creo que no. Podemos generar algo parecido a una Biblia. No va a funcionar. Imaginen, y yo lo he visto, he oído a personas decir, me dicen, es que estas directrices son muy largas, no tenemos tiempo de leerlas. Empezar por ahí. Necesitamos tener un enfoque muy práctico o enfoques muy prácticos relacionados con una adecuada comunicación de la tecnología en flyers, por ejemplo, explicando muy sencillamente, de manera muy sencilla, cómo funciona todo. Y hablando de los potenciales riesgos. Puede haber estos riesgos en esto y en aquello. Pero sin generar necesariamente grandes documentos que hablen de cada riesgo individual, porque las personas no tienen tiempo, incluso no tienen interés. Si tienen un documento tan grande, van a decir, no, es más fácil estar seguros, no vamos a hacer nada. Eso lo he visto. Podría ser como, suena a chiste, pero es real. Yo he visto este tipo de comportamientos con reguladores en algunos países, al menos en América Latina. Sí, yo creo que eso es algo habitual, y no solo en América Latina. Demasiado difícil leer todo. Cuanto más fácil sea el enfoque, especialmente si uno es regulador, mejor, porque si no se percibe mucha presión para dar respuesta en un cierto tiempo. Es muy fácil tomar la decisión de decir, no vamos a hacer nada, antes que hacer el esfuerzo de leer todo
y de marcar todas las casillas correspondientes en una directriz complicada. Voy a... Ivan tiene un comentario. Quiero asegurarme de que esto se lee. Dice que creo que está hablando de Kenia, especialmente en biocontrol. Estamos trabajando ahora hacia ese enfoque de una única sanidad y puedo ver ese futuro donde podremos utilizar un impulsor génico para llegar a esa única sanidad, es decir, salud, sanidad humana, sanidad vegetal, sanidad animal, para dar respuesta a las distintas necesidades de los múltiples usuarios. Sí, alguien ha levantado la mano, David. Voy a dar la oportunidad de tener la última, de plantear la última pregunta, porque ya debemos cerrar, no hay poco tiempo. Simplemente quería centrarme en algo que sacó a colación. Esto de One Health, una única sanidad, es una gran idea. Una de las razones por las que los impulsores génicos para la malaria han estado en el centro de atención es por las aplicaciones que esto ha permitido, por los beneficios, las ventajas para la persona. Y según yo lo entiendo, la historia de las cosechas modificadas genéticamente, no todas han estado beneficiando a los consumidores como tales. Han dado beneficios en la producción para los cultivadores, pero no para los consumidores. ¿Y que quién se estaba beneficiando de esas tecnologías? Eso tiene mucho que ver con lo que se plantean las personas con esas pruebas que se pueden realizar en tecnologías, buscando aplicaciones que tengan un impacto positivo en la salud humana. Por ejemplo, en malaria, sí, estoy sacando esto más población, porque hay obviamente distintas personas con distintas opiniones en cuanto a los técnicos y su potencial valor. Y una de las críticas que oímos es claramente la aplicación de los impulsores génicos a, por ejemplo, la malaria, que obviamente es positiva hasta para los críticos más acérrimos, pero esto abre la puerta a un uso más amplio de estos impulsores génicos en general. Para muchos de los críticos, eso puede no ser necesariamente algo positivo. Y es una de las cosas que estamos viendo. La historia de los organismos modificados genéticamente en el espacio. Pero la idea de delimitarlo todo alrededor de este concepto de One Health, una única sanidad, es expandiendo las potenciales aplicaciones de los impulsores génicos para incluir el ámbito de la agricultura. Es importante, porque se delimita de una forma muy distinta. Hablamos de salud humana, sanidad humana. Eso es un comentario, más que una pregunta, ¿eh? Gracias de nuevo. Gracias, Pedro. Héctor, de vuelta a ti. Gracias, Dave. No quiero por qué estás limitado a preguntas este tiempo. Gracias por tu comentario. Bueno, pues parece que estamos llegando al final de esta sesión, solo nos quedan 2 minutos. Así que simplemente quiero darte las gracias, Pedro, por una magnífica charla, por una muy buena conversación después sobre la situación en los países de América Latina, dando respuestas a esas cuestiones y también en cómo enfocarnos en las negociaciones. Cómo comparten sus propias posturas, cómo comparten sus impresiones en esas negociaciones en COP. Así que muchas gracias. No quiero recordar a todos que nuestra próxima charla va a tener lugar la semana que viene, 25 de mayo, la última charla en esta serie, por parte de la doctora Viva Ahuja, que es directora del consorcio Biotech en India. Ella nos va a dar una perspectiva similar a la que hemos oído en otras zonas del mundo. En esta ocasión, en las negociaciones COP sobre impulsores génicos en la región asiática. La verdad es que esperamos con mucho interés esta charla y con eso voy a dar por cerrado este webinar.
Gracias de nuevo, Pedro, por tu presentación. Ha sido estimulante e inspiradora. Y esperamos con mucho interés lo que se vaya sabiendo de la participación de los países en COPMOP. Quizás no esté demasiado claro, pero es bueno que esté por ahí. En cualquier caso, seguimos trabajando en esto. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer aquí también. Gracias. Adiós.